Contacto telefónico. Y recibimos al doctor en Derecho, máster en Derecho Electoral, experto en materia jurídico-electoral, Luis Enrique Coronado Hernández, y con él vamos a hablar sobre el dinero sucio en las campañas electorales. Luis Enrique, gracias por estar con nosotros en Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Hola, ¿cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, estamos a tus órdenes para tratar este tema del financiamiento ilegal en las campañas. Muy bien, es importante, ¿no? Sobre todo por lo que se viene dando. Este video que se filtró en relación a los sobres que recibía el hermano del presidente y luego que se dijo que era para aportaciones de la gente para poder mantener el movimiento, en un inicio del movimiento. La pregunta sería, ¿son válidos la entrada de este tipo de recursos? ¿Cuáles son las vías para que un partido ingrese a sus arcas más recursos más allá de las prerrogativas que tienen del dinero público? Bien, Marcela, vamos a hacer una primera distinción. La primera distinción es el financiamiento ilegal y lo dividimos en tres. El financiamiento ilegal por desvío de recursos públicos, es decir, tomar dinero público y desviarlo de las campañas. Un ejemplo, Javier Duarte de Chihuahua, que desvía dinero del estado de Chihuahua a las campañas del PRI en diversos estados. Ajá. Esa es la primera distinción. La segunda es el financiamiento de empresarios, ¿sí?, a las campañas. Ajá. El financiamiento de empresarios a las campañas, y bueno, pues ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Empezando por Vicente Fox en el 2000. Amigos de Fox. Amigos de Fox, tenemos a Calderón y todo el Coparmex y todos los grupos que le ayudaron ahí en la campaña del 2006, y Peña Nieto, bueno, que se habla de 1,000 millones que recibió de financiamiento paralelo en su campaña del 2012 y que ahorita ha salido todo a la luz, ¿verdad? Las maletas que iban en los aviones. Bueno, fíjate, o sea, 1,000 millones que se invirtieron paralelo, entonces ese fue el dinero de empresarios. Y está el tercer financiamiento ilegal, que es el proveniente del narcotráfico. Y pues tristemente, y te digo que también ha habido estados y campañas en las que se ha invertido dinero en narcotráfico. Te doy un ejemplo, es el de Veracruz, donde el Juan Carlos Hinojosa, entonces contador, o el que, digamos, en términos comunes, lavaba el dinero de un grupo de delincuencia organizada, invirtió más de 12 millones de dólares en la campaña de Fidel Herrera en el 2004, y también lo hicieron con el siguiente gobernador, Duarte, ¿verdad? Entonces también ha venido, tenemos tres fuentes ilegales: el desvío de recursos públicos, el financiamiento que viene por parte de empresarios y el financiamiento de la delincuencia organizada. Ajá. En el apartado de empresarios, ahí también pudiera ser las aportaciones que el pueblo, por ejemplo, en este caso que decía el mismo presidente, que fueron aportaciones del pueblo para poder darle más fortaleza al movimiento. ¿Eso también es ilegal? A ver, los partidos ya constituidos no pueden recibir dinero más que aportaciones, y está limitado de sus militantes y simpatizantes, pero es mínima. La mayor parte del financiamiento es público. Tú recuerdas, esto se da, sobre todo toma un peso muy importante en la campaña después de la elección del 2006, que estuvo muy polarizado. Entre otras cosas, se prohibió comprar tiempo en radio y televisión a particulares por el tema creativo de los empresarios, y también se estableció un financiamiento público con el fin de evitar este tipo de financiamiento. Pero la realidad es que al día de hoy, todas las campañas, Marcela, hay un estudio, te lo digo, hay un estudio muy serio de Mexicanos contra la Corrupción, claro, donde todas las campañas tienen un financiamiento paralelo. Claro. En uno de estos estudios ya de hace tiempo se habla que por cada peso legal que reportaban los partidos, de lo que entonces era el famoso IFE, había 25 pesos que pasaban bajo la mesa. Y estamos hablando que el 2014 fue cuando se hizo el cambio de IFE a INE. Entonces no es que hace mucho tiempo ocurriera esto, y si no se pusieron los frenos respectivos ni las penas respectivas para quienes violentaban el marco legal de los ingresos de los partidos, pues evidentemente podemos suponer que estas prácticas continúan.
Sí, bueno, mira, esto del financiamiento paralelo no es actual, ¿verdad? Viene desde campañas cuando el PRI era partido hegemónico. No sé si recuerdas la campaña de candidato único a la presidencia de López Portillo. Derivado de esa campaña y con el fin de tomar legitimidad, crean una ley muy avanzada en su tiempo, la LOPE, en el 77. Entonces, fue como el parteaguas donde se empezó a dar un cierto tipo de financiamiento a los partidos y sobre todo de tratar de que partidos pequeños tuvieran alguna representación en las cámaras. Pero, por ejemplo, en la campaña del 94 presidencial, esa campaña recibió de empresarios 1.270 millones de dólares. Imagínate de cuánto dinero estamos hablando. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Atendiendo también a toda esta situación y, bueno, enfocándonos también en este estudio que también usted menciona de Mexicanos contra la Corrupción, sobre todo en 2018, que, bueno, unas elecciones bastante complejas, elecciones históricas también en niveles de participación. Bueno, los más de 30 millones de electores que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Allí se hablaba de que si el INE, por ejemplo, había aprobado 11.844 millones de pesos a los partidos, realmente lo que se ejerció sería superior a los 177.000 millones. Es decir, se termina gastando hasta 1.400% más de los dineros que se obtienen en cuanto a recursos públicos que apruebe el INE a los partidos. ¿Por qué hemos normalizado tanto estas situaciones, doctor Coronado? ¿Por qué la ciudadanía luego piensa elecciones, desvío de recursos, filtración de dinero ilícito? Ya sabemos que así se las gastan, ya sabemos que son esas prácticas que todos los años ocurren. Entonces, ¿no han valido esas reformas en materia de fiscalización, esas reformas en materia electoral? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué tanta impunidad e, insisto, tanta nociva normalización de estos fenómenos? Bien, mira, bueno, yo creo que se han hecho reformas y es muy clara la Constitución. El financiamiento debe de venir de la arca pública, o sea, el financiamiento público. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, si te fijas, los tiempos no le dan al INE para detectar financiamiento paralelo a las campañas. Que vuelvo al punto, todas las campañas lo traen. Sí, algunas sí. más, algunas menos, pero todas las campañas traen financiamiento paralelo. ¿Qué es lo que debería de ser? Pues más que normalizar, el detalle es, mira, tomando como ejemplo la elección del presidencial de 2012, apenas, y estamos hablando ahora de 2018-2020, se detectó más de 1.000 millones que se entraron a esa campaña. Pero ya pasó el sexenio incluso. O sea, el detalle es de que debe de haber sanciones. Claro. Debe de haber reformas que sancionen. Y que si bien en la Constitución te dice que el financiamiento es predominantemente público, debe de haber sanciones y que pero que sea más corto el tiempo de investigación para que en un momento dado, y aún ya protestó como alcalde, como gobernador, pues se le pueda destituir, ¿sí? Y mandar a llamar nuevas elecciones, porque si no vamos a estar igual, o sea, no va a pasar nada. Pero acortar el tiempo, ¿qué implica? Es decir, más personal dedicado a la fiscalización, a la investigación, a auditar los procesos, es decir, más burocracia, o ¿qué haría falta para cortar ese tiempo en lo que esto pueda salir a la luz y tener una consecuencia como se supondría que tendría que ser? Sí, bueno, primeramente establecerlo en la ley, ¿no? O sea, de que, porque ahorita se sanciona, por ejemplo, el rebase en el gasto de campaña. Pero yo lo que te digo es que todas estas evidencias salen varios años después. Entonces, el detalle es que se logre, no sé si con más burocracia, pero que se logre en menor tiempo detectar este financiamiento. Ahora, tenemos ya actualmente una unidad de inteligencia financiera que en anterior época no existía y que esa se encarga de darle, rastrear el dinero, y ahí es más fácil, es más fácil rastrear el dinero, porque finalmente el dinero, tú sigues el dinero y el dinero sabes a dónde va a parar. Sí. Y bueno, hay ocasiones donde nos tendríamos que conformar, por decirlo de alguna manera,
con el voto de castigo. Es decir, el voto de castigo es una consecuencia también de esto, de que se observan estas malas prácticas, de que se intenta, bueno, que alguien que ganó una elección por medios ilegítimos, que se sabe después o que ha tenido un mal desempeño, pues entonces, bueno, ya no se vota a favor de ese candidato o partido. Pero las consecuencias tendrían que ser penales, tendrían que ser jurídicas. Exacto, esa es la reforma de que yo te hablo. O sea, debe de haber una reforma de manera tal que el partido y el candidato en algún momento dado no se le permita participar en la nueva elección, y en el candidato en particular, bueno, pues se le destituya o se le sancione por un tiempo determinado para que no pueda participar en campaña, ¿sí? Y también sanciones para el partido, porque el partido dirá, bueno, es que yo no sabía. Bueno, no, pues tendrías que también poner esos mecanismos interiores dentro de los partidos para que después el partido no se excuse diciendo es que yo no sabía. Pero si no pasa nada, si conocemos que sucedió, que pasó, y luego al cabo de los días se duerme el caso y no pasó nada, no hubo ninguna sanción, aunque, bueno, yo no sé estos delitos si prescriben y qué duración tienen como para sentar responsabilidades a quienes participan. ¿Cómo es esto? Yo creo que sería importante saberlo, Luis Enrique. ¿Prescriben este tipo de delitos electorales? Y bueno, mira, es que aquí ya nos saldríamos del tema electoral y nos iríamos al tema penal. Ya. ¿Verdad? Bueno. ¿Y cuándo empieza a ser penal y deja de ser electoral? Bueno, deja de ser electoral en el momento en que el INE, la unidad de fiscalización del INE determinó que los gastos estuvieron de conformidad a lo que se estableció, a los topes, y las facturas venían correctas, etcétera. Entonces el INE dice, bueno, no rebasó el tope. Es que en realidad esa es la función que tiene la unidad de fiscalización. Yo me dedico a ver cuánto gastaste, si no te excediste, si no rebasaste el tope, ya está ahí, pero no les alcanza para detectar financiamiento paralelo, que yo les comentaba que la unidad de fiscalización, la unidad de inteligencia financiera sería la idónea para detectarlo. Ahora, cuando ya pasa la elección, cuando ya le dan la constancia de mayoría, cuando ya se sientan en el cargo, en la alcaldía, en la gobernatura, bueno, pues ya no pasa nada. Te lo decía, pues pasó con Fidel Herrera en Veracruz, con Javier Duarte, y no pasó nada. Sí, sí, bueno. Sí, ahora, ¿qué tendría que pasar en el caso de Morena, doctor? ¿Qué tendría que pasar con Pío López Obrador? Decía el presidente que, bueno, él iba a ser implacable, que no se tolerarían actos de corrupción, ni siquiera de parte de sus familiares. Lo había dicho mucho antes de que se supiera esta situación de ese videoescándalo que habría ocurrido en 2015, presuntamente dinero enviado del gobierno de Chiapas, en ese entonces encabezado por Manuel Velasco. ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, el presidente López Obrador necesita un golpe de timón, necesita otra vez algo que lo haga recuperar terreno perdido en cuanto a su aprobación de cara al 2021. Lo que ocurra podría limitarse quizá a un golpe electorero. No queremos pensar que sea así, porque si pasa algo con Pío, tendría que pasar entonces con cualquier corrupto de todos los partidos, y eso es lo que esperamos los mexicanos. Pero de entrada, ¿usted qué prevé como escenario inmediato con este caso en particular? Bueno, mira, el deber ser, lo que debería de ser es, bueno, que se investigue primeramente la procedencia de ese dinero. Por eso al principio les hacía una distinción de tres tipos de financiamiento legales. Sí. El desvío de recursos, el de empresarios, y el de la delincuencia. De la delincuencia organizada. Yo no sé ese dinero de dónde provino. De entrada habría que determinar. Ahora, una vez que se determine, y bueno, se deslinden las responsabilidades penales. Sí, porque mira, hay dos hipótesis de ese dinero. Una hipótesis es que viene el dinero público, que te mencionas que es uno de los dineros a la campaña, y otra hipótesis es dinero de empresa farmacéutica. Pero bueno, estamos sabiendo de la existencia de ese dinero, de ese monto en particular, de lo que venía en esa bolsa 5 años después. Sí, bueno, fue en el 2015. Entonces, si te fijas, de entrada, y hablando, y ahora sí ya que como abogado te diría, bueno, es que ese dinero no fue a la campaña, porque fue en el 2015, o sea,
Entonces me meto a los huecos o a los vacíos legales y de ahí ya logro que al menos no se me vincule ese dinero a la campaña. No sé si me entiendes el punto. Sí. Entonces, bueno, ahí digo, bueno, espérame, si recibí ese dinero. Y entonces que se sancione lo que se tenga que sancionar, pero la campaña no fue financiada por ese dinero, cuando probablemente sí lo fue, no lo sé. Pero el detalle es que yo busco, y ese es otro de los problemas que tenemos, los vacíos legales para decir, bueno, ese dinero fue el del 2015, en realidad la elección fue el 2018. Ajá. Ese dinero no llegó a la campaña. Por lo menos no a la campaña oficial en los tiempos del INE, pero posiblemente Exacto. a la campaña pragmática de 18 años de López Obrador. Bueno, entonces fíjate, ahí entramos a otro tema. A ver, eso no está prohibido, ¿eh? Exacto, O sea, es que esa es la diferencia. Bueno, ahí estamos ya en una clave. Yo, por ejemplo, tú me puedes a mí estar dando dinero y yo pauto en redes sociales y pongo espectaculares y me promociono. A ver, ahí no hay ilegalidades, siempre y cuando tu dinero sea bien habido. El problema es que si ese dinero me lo das en la campaña, entonces ahí sí. Entonces, ahí de entrada, si te fijas, habría que vincular el dinero a la campaña. Claro. Bueno, no cabe duda que se requiere una expertise muy grande como para deslindar responsabilidades y para poder entender qué es correcto, qué es incorrecto, qué está dentro del marco de la legalidad y qué se sale de él y sobre todo cuánto tiempo después de que se conocen casos como los que hemos conocido, todavía se pueden sentar y fincar responsabilidades también. Bueno, y lo importante es que nos demos cuenta y abramos los ojos que ahí está el hecho, ¿no? Que ahí está el hecho de un financiamiento extra a las prerrogativas de los partidos. Bueno, yo creo que es una realidad, y no es de ahorita, o sea, les menciono, viene desde muchas campañas atrás, incluso presidenciales en México, desde López Portillo, antes de Fox, no se me olvidó el nombre, con pues Vicente Fox. Pues también la Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo, Salinas. Ernesto Zedillo, que es muy grande la cantidad en dólares. Y bueno, Vicente Fox, Calderón, el mismo Peña Nieto. Y ahora, bueno, salió este video que habría que ver. El dinero del 2015 entró a la campaña del 2018. Y si fue lo único que entró, ¿no? Porque luego se sospecha que si hubo entregas como estas, pudo haber otras entregas. Así es, pero es lo que les mencionaba, o sea, hay que investigar. Pues el detalle es que hay que legislar también y hay que tener sanciones que inhabiliten a las personas que participaron. O sea, que inhabiliten, no así se puede decir de por vida, dada la gravedad, ¿no? Porque entonces es un mal que nunca va a acabar. Sí, porque eso de lo que estamos hablando en estos instantes, Luis Enrique, es lo que a mí me parece muy lamentable, que estemos haciendo un recuento de cuánto se recibió de dinero legítimo en el sexenio de tal, cuánto en el otro, cuánto en el anterior, cuánto en los 3 últimos, cuánto en el posterior, cuando lo que tendría que ocurrir es que eso ya no pasara. Es decir, que si alguien vuelve a recibir dinero ilícito para una campaña, pues que haya una sanción para inhibir y erradicar ya de una buena vez esa práctica de esto que hemos malentendido como la política mexicana, porque también tenemos el dato de que, por ejemplo, una campaña en la gubernatura, si nos vamos al análisis que se hizo en 2018, termina costando 10 veces más. Es decir, si se ejercen 46.8 millones de pesos que fija la autoridad electoral, llegan a utilizarse más de 470 millones de pesos y el siguiente año se van a renovar 15 gubernaturas. Además de todo el Congreso federal, además de un montón de alcaldías, congresos también locales. En el caso de Durango, por ejemplo, se renueva el Congreso local el próximo año. En el caso de Coahuila se renuevan las alcaldías. Pero es el cuento de nunca acabar. Y eso es lo que me parece lamentable. Bueno, aquí lo importante, perdón, Marcela, ¿les alcanzará el INE para fiscalizar todas las campañas? Porque son muchas campañas de gobernatura, de diputaciones locales, de alcaldías, son muchas campañas que van a tener en las federales, las diputaciones federales también en el el próximo año 2021, y no creo que el INE no le va a alcanzar para fiscalizar, entendiendo esto, para supervisar las campañas, no le va a alcanzar. Y más cuando hay tantos señalamientos de fraude por todos lados. Todo el mundo está temiendo fraude. Todos, ¿no?
pues está en juego a la ver. Cámara, no es cosa menor. No, para nada, para nada. Bien, pues agradecemos muchísimo al doctor Luis Enrique Coronado Hernández su presencia con nosotros aquí en Contextos y bueno, vamos a tener que acudir de una manera constante, sobre todo en el marco de los procesos electorales, a consultar pues la legalidad de los mismos. Por eso es que agradecemos mucho tu presencia, Luis Enrique. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y vamos a continuar. ¿Cómo le fue en el regreso a clases? Cuéntenos. ¿Se adaptó en este primer día, que fue el de ayer? ¿Cuáles fueron los problemas que vio de una manera más sensible? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Vamos tratando de encontrar lo bueno y, por supuesto, de anotar lo malo para que se resuelva de manera más pronta. Y mire usted, qué accidentado inicio, porque se cayó la plataforma de la SEP aquí en Coahuila. Sí. También se cayó el Zoom. A nivel internacional. A nivel Sí. internacional. Y entonces, bueno, definitivamente, y deje usted eso, quién sabe en cuántas casas se habrá ido la luz. Sí, así es. La Como línea, suele suceder. la línea telefónica de la SEP también falló, o sea, Bueno, caos. por eso, ¿cómo le fue? Platíquenos. Las 8 con 9 minutos, vamos a la pausa.